Entonces, como les decía, voy a compartir en pantalla mi navegador porque aquí tengo varias páginas preparadas para ustedes, pero lo primero que quiero que veamos es una foto de Javier Echeverría, que es el autor de este libro llamado El arte de innovar, y pues ustedes leyeron el primer capítulo, ¿no? Y yo pues les voy a hablar un poco de un artículo que también escribió Javier Echeverría sobre algunas innovaciones en la filosofía y en particular sobre algunas reglas para la invención que proponía Leibniz. Entonces eso es lo que preparé para el día de hoy y bueno, como les estaba adelantando que vamos a hablar de Leibniz, les enseño de una vez la foto. Bueno, aquí hay muchas de Leibniz, ¿no? Que es este hombre de grande peluca negra, pero esta me parece muy buena como para que se quede grabado en nuestros cerebros que Leibniz era contemporáneo de Isaac Newton, que está a la derecha, y pues hubo una pugna respecto a quién era realmente el inventor del cálculo infinitesimal. Entonces, bueno, creo que esa infografía es muy buena como para recordarlos juntos y hoy vamos a hablar de este señor, del de la izquierda. Entonces, bueno, ya una vez teniendo esas imágenes en la cabeza, nos vamos al pizarrón para hablar un poquito sobre las innovaciones. Un segundito porque se está tardando en abrir el pizarrón, pero ahí va. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues a mí lo que me gusta mucho de este curso es que podemos leer cosas actuales, ¿no? ¿Qué hacen los filósofos de la ciencia hoy en día? ¿A qué se dedican? Entonces, lo que voy a compartir con ustedes ahorita es contenido de un artículo que Javier Echeverría publicó en el 2008 y como ustedes van a ver, pues tiene mucha relación con el libro que ustedes conocieron en la lectura para el día de hoy. Y quisiera empezar la clase dándoles la definición de innovación de Javier Echeverría, porque en la lectura que ustedes hicieron empieza a descartar algunas definiciones que ya se han hecho desde la economía, por ejemplo, ¿no? Pero hasta el capítulo 2 él da su definición completa, ya digamos con su perspectiva y la que él podría aceptar. Entonces, eso es lo primero que quiero compartir con ustedes y es la siguiente definición. Las innovaciones son procesos interactivos que generan algo nuevo, transformador, valioso en entornos y sistemas determinados. En esta definición, pues, como ustedes verán, ya se superan algunas de las problemáticas que él plantea en el primer capítulo. Por ejemplo, la idea de que no existe una única definición de innovación, sino que pues es normal que existan varias y que todavía no tengamos la definitiva, que o sea, se puede cambiar todavía en el futuro, ¿no? Pero entonces por eso prefiere hablar de innovaciones en plural. Y bueno, pues nos dice que es eso, o sea, que son procesos que ocurren en un determinado periodo de tiempo, pero el hecho de que sea un proceso quiere decir que hay cambios paulatinos y que pasamos de un estadio inicial a uno final con estados intermedios.
que involucran a varios agentes y que generan algo nuevo para cierto público. Algo no es nuevo para todos, ¿no? O sea, es nuevo para la población en donde se va a implementar esta innovación. Entonces, bueno, se transforma ese contexto y es considerado valioso, ¿no? Tiene un valor en entornos y sistemas determinados. Entonces, en el libro de Javier Echeverría vienen muchos ejemplos muy interesantes. Alguna vez lo escuché en una conferencia, les voy a decir en qué año, pues creo que en el 2019 visitó la UNAM en el Congreso Iberoamericano, que fue muy grande. Déjenme ver sus caritas. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla para verlos a ustedes y preguntarles si de casualidad les tocó estar en la facultad cuando fue el Congreso Iberoamericano. ¿No? ¿Les suena? Por ahí, Oscar, Sebastián, ¿no? Bueno, fue un poquito antes de la pandemia, como un año antes, y la verdad sí, o sea, fue una invasión fuerte de invitados. Muchos salones estaban ocupados, los auditorios todos, y el área nueva que está como al fondo de la facultad, toda estaba ocupada para los eventos, ponentes y conferencias del Congreso Iberoamericano. Y yo ahí escuché a Javier Echeverría hablando de cómo los nuevos intereses que están empujando las juventudes están generando innovaciones en el lenguaje. Y me acuerdo que sobre todo señalaba la cuestión de la ecología y la cuestión de la perspectiva de género, que están proponiendo cambios en el lenguaje y que muchas veces a las generaciones anteriores les cuesta más aceptar, ¿no? Porque ellos aprendieron a utilizar el lenguaje de cierta manera y pues a veces como que se resisten, ¿no? A hablar de esto de todes o así. Y no solamente las generaciones, pues digamos, más grandes, o sea, de personas como de más edad. El día que entró la nueva generación de miles de estudiantes a la UNAM, el rector había grabado un video, entonces les pusieron ese video y yo estuve en la reunión para recibir a los chicos que venían a Filosofía SUA y pues les prepararon varios discursos para explicarles cómo eran las instalaciones y cómo era, no sé, ¿no? Toda la oferta deportiva, etcétera. Ustedes ya saben qué pasa cuando llegan a la UNAM, pero también habló una mujer que pues está en la Defensoría de los Derechos de los Estudiantes y que atiende a las casos de violencia de género. Y ella dijo, buenas tardes a todos, ¿no? Y pues explicó que hacía su dependencia y todo, pero en el chat, porque era una transmisión en vivo en Facebook, en el chat empezaron a llover comentarios de los chavos, o sea, de los jóvenes de 18, 19, 20 años, así, todos, ja, 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 yo pensé que esto iba en serio, ¿no? Entonces me sorprendió ver como resistencia de parte de los jóvenes, porque yo creía que solo eran como los... Esquinca, Edgar Esquinca, su compañero, dice pues en el chat que hay como una resistencia, y yo sí había percibido la resistencia como, no sé, por ejemplo, como en personas de 60, 70 años, ¿no? Que dicen, no, es que esto, bueno, pues es una grosería al lenguaje. Pero el mismo Echeverría, que tiene esa edad, en la conferencia de la Facultad de Filosofía y Letras, pues aplaudía estos cambios en el lenguaje porque dice que son un reflejo de los problemas sociales que se están viviendo. Y, y bueno, me acordé que ayer Luis Avelino estuvo conmigo en un examen de titulación de un chico y también dijo que Platón se había resistido cuando empezó la escritura, ¿no? Porque decía es que ya vamos a perder la capacidad de recordar, todo ahora lo hacemos recordando y la memoria se va a empobrecer. Entonces, bueno, parece que siempre hay resistencia al cambio y pues me parecía como relevante mencionarlo para el día de hoy y pues les decía que Echeverría justo daba una conferencia sobre estas innovaciones en el lenguaje. Bueno, ahora regreso al pizarrón para
contarles un poquito de las innovaciones en la filosofía según Echeverría. Un poquito más oscuro. Ok. Bueno, lo que dice, perdón, voy a darle la palabra a Isaac, que está levantando la mano. Adelante, Isaac. Hola. No, creo que la dejé levantada. ¿Más bien? ¿Sí soy yo? Sí, ¿La voy a Isaac utilizar? García. Ah, ok, fue un error entonces. Bueno, Okay. pues empezamos entonces con este artículo que les quiero compartir el día de hoy sobre Echeverría, hablando de las innovaciones en la filosofía. Pues lo primero que hace en el artículo es contarnos que para él la filosofía en gran parte se dedica a generar conceptos, que la generación de conceptos o los conceptos son el principal instrumento de la investigación filosófica y que los nuevos conceptos aportan innovaciones en el conocimiento y nos permiten ver al mundo desde nuevas perspectivas. No sé si ustedes quieran como compartir alguna experiencia, pero a mí sí me pasó cuando empecé a leer a los existencialistas y cuando leía Sartre, que sí sentí incluso así como si se estuviera haciendo más grande mi cráneo y como, o sea, si nos estuvieran como invitando a pensarnos de maneras diferentes, ¿no? O pensar nuestro pasado o nuestra definición o nuestra identidad personal con Hume. O sea, hay veces que leemos algo en filosofía y decimos realmente esto me está ayudando a pensar las cosas como nunca las había pensado, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que sucede en la licenciatura de filosofía. Y bueno, si quieren ahorita que les termine de comentar lo del artículo, pues me dicen si sí o no les ha sucedido eso, ¿no? Pero pues para Echeverría está claro que los conceptos que propone la filosofía permiten ver al mundo desde nuevas perspectivas y burlándose un poco de las definiciones de innovación que se proponen desde la economía, nos dice, bueno, si tenemos que pensar en esos términos como de capital, lo que hace la filosofía es aportar capital conceptual que después se convierte en capital social. Entonces lo voy a poner aquí. La filosofía aporta capital conceptual que deviene capital social. Y bueno, pues empieza hablando de Aristóteles, diciendo que fue un gran innovador y que es un caso especial en el sentido de que sus innovaciones se sostuvieron durante mucho tiempo en muchas culturas y en muchas lenguas, que hoy en día más bien las innovaciones pues son efímeras, y sí tienen como un periodo de utilidad y luego ya caducan, pero las innovaciones conceptuales de Aristóteles fueron muy duraderas, o sea, tuvieron un periodo larguísimo. Largo en el tiempo y largo en el espacio, y sostenido en muchas culturas. Muy largo en muchas culturas. Y digamos, se sabe que antes de la revolución científica hubo varios intentos de romper con el pensamiento aristotélico, pero no lo lograban derrocar, digamos, ¿no? O sea, sí hay por allí algunos medievales muy interesantes, ¿no? Que le hacían cuestionamientos a Aristóteles, pero en la historia de la ciencia se sabe que hasta la modernidad es cuando se rompe con el paradigma aristotélico. Y aquí lo que nos comenta Javier Echeverría es que en el siglo XVI
Francis Bacon con esta obra Novum Organum. Rompe con el pensamiento aristotélico al proponer una obra lógica y metodológica que prioriza la observación, la experimentación. Ay. Si se fijan, Aristóteles postulaba las cosas, pero no las justificaba por medio de experimentos. Él decía, bueno, todo está formado de agua, fuego, tierra y aire. ¿Por qué? Pues porque así es, ¿no? Porque así son mis principios, se enfoca en las causas, o sea, miles de cosas, pero no lo demostraba experimentalmente. Entonces, Francis Bacon sí propone que nos fijemos en la observación, en la experimentación y en el uso de instrumentos técnicos para conocer a la naturaleza. Y bueno, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de leer a Francis Bacon en algunas de sus asignaturas, ya me lo dirán, pero también se suele estudiar su crítica a los ídolos, se llama Los ídolos de la caverna, en donde Francis Bacon nos dice que generalmente tenemos prejuicios por lo que aprendimos en la familia, por lo que aprendimos en nuestra sociedad, y que para generar conocimiento de una manera genuina tenemos como que desprendernos de esos ídolos que hemos generado. Entonces, lo que nos dice Javier Echeverría es que el Novum Organum de Francis Bacon es una innovación metodológica para la epistemología y que esas innovaciones metodológicas fueron implementadas por los científicos modernos como Galileo, Newton y Huygens. Entonces, digamos, todo esto fue innovador metodológicamente. Metodológicamente para la epistemología. Miren lo que me hace esta cosa, meteorológicamente. Ya, ustedes saben lo que yo quiero decir, metodológicamente para la epistemología. Muy bien. Y bueno, ya después empieza a hablar de Leibniz, que es como del que más se ocupa en este artículo, porque fue, digamos, un filósofo que hizo unas reglas para la invención. Entonces, les voy a poner aquí las reglas del arte de inventar. De Leibniz. Bueno, lo primero nos dice Leibniz, déjenme ver tantito que hay otro comentario acá. Ahorita en el momento de discusión volvemos a la cuestión del lenguaje. Vamos a tener tiempo para discutir, Isaac. Bueno, entonces les comento un poquito cuáles son las reglas del arte de inventar. La primera regla es conocer a fondo aquello que se está investigando, delimitando los requisitos de dicha cosa, es decir, su definición y sus propiedades específicas. Es importante señalar que para Leibniz es posible hallar varias definiciones diferentes de una misma cosa y se trata de investigar todas ellas. Entonces, conocer muy bien ahí el objeto de investigación y todas sus posibles definiciones.
En segundo lugar, hay que aplicar interactivamente la primera regla a todos y cada uno de los términos que hayan aparecido en cada una de las definiciones de partida. Entonces voy a poner aquí, voy a parafrasear un poquito. Estudiar cada término que haya aparecido en las diversas definiciones. En tercer lugar, el proceso se repite para posibles nuevas definiciones que van surgiendo y cuando hemos llegado a este punto por todas las ramas de nuestro árbol analítico, conocemos al objeto propuesto lo mejor posible. En este tipo de indagación lógico-filosófica caben grados mayores y menores de profundización en el análisis de los conceptos. Entonces, nuevas definiciones pueden surgir. Y se analizan con grados de profundidad lógico-filosófica. En cuarto lugar, los análisis anteriores han de ser repetidos una y otra vez. No sé si, bueno, a mí sí se me hizo súper parecido a lo de Descartes, pero pues es otra propuesta. Estas son 8 reglas en vez de 4. Entonces aquí se repite. Se repite una y otra vez el análisis de los primeros 3 pasos para hallar posibles errores. Y descubrir vías de análisis que no se nos habían ocurrido anteriormente. El objetivo consiste en tener presentes de golpe todos los requisitos generales de la cosa que se analiza. Y vías de análisis que no se nos habían ocurrido. La quinta regla es la primera fase de análisis que ha de empezar por lo más fácil y yendo a lo más difícil. Esa sí está igualita a una de las pasos del método de Descartes. Hemos de empezar por lo más fácil y transitar hacia lo más difícil. La sexta regla es una fase de análisis en donde hay que procurar no omitir nada. La séptima regla es el resultado último del análisis, que consiste en la obtención de los requisitos más simples y generales, dado que el estado actual de nuestros conocimientos nos permiten delimitar esos requisitos. Entonces déjenme ver. Es que está largo y lo estoy resumiendo. Cada regla es un párrafo. El resultado de este análisis en la séptima regla es cuáles son los requisitos más simples del objeto estudiado. Definir los requisitos más simples del objeto estudiado, dado el conocimiento de ese momento, ¿no? Con el que se cuenta. Y por último, partiendo de toda esta colección de requisitos simples, el método de síntesis, o sea, todo lo demás era casi puro análisis, y en el octavo paso es el método de síntesis, que consiste en combinar todos esos elementos unos con otros de todas las diversas maneras posibles, lo cual generará algunas de las nociones que ya existían previamente, pero también dará lugar a problemas y nociones nuevas. Entonces, yo creo que el paso 8 es el más importante porque es en el que realmente se genera la novedad. O sea, primero es estudiar, repasar, y ya en el octavo punto, que incluso me gustaría ponerlo como en otro color, ahorita lo. Aquí es partiendo de la colección de requisitos
el método de síntesis consiste en combinarlos de diversas maneras para dar lugar a problemas y nociones nuevas. Bueno, entonces, después de que ya nos explica con todo detalle el ars inventandi, digamos, de Leibniz, lo que dice Echeverría es que pues esto se puede aplicar ahora al siglo XXI, pero no solamente vamos a buscar la verdad, sino que vamos a buscar satisfacer otros valores epistémicos. Entonces, me vuelvo aquí. Ahora, en el siglo XXI, podemos seguir estas reglas, pero no buscaremos solamente la verdad, sino también otros valores, que como ustedes vieron es la aportación de Echeverría, hacernos pensar en qué valores están implicados en las innovaciones. Entonces, en este caso, como estamos hablando de valores epistémicos y de cómo se construye el conocimiento y la ciencia, Aristóteles, Bacon y demás, pues lo que va a hacer es enlistar algunos valores epistémicos, como puede ser la elegancia, que es muy famoso, por ejemplo, en matemáticas, buscar una prueba elegante o unas ecuaciones lo más sencillas posibles, ¿no? Esto es, que una prueba tenga el menor proceso de prueba, o sea, la menor cantidad de pasos en una prueba de un teorema se considera muy elegante. Entonces, a esto se refieren con la elegancia. También la eficiencia de lo que se inventa y de los aparatos o los conceptos que se propongan, su belleza, su aplicabilidad, ¿no? Estos son ejemplos de valores que nos dice Echeverría que ahora hay que tomar en cuenta. Entonces voy a ir cerrando. Ya como con lo que él piensa que debemos hacer hoy en día. Dice que, bueno, él hace filosofía de la innovación y que en la medida en que esta filosofía de la innovación se relacione con otros saberes y con otras prácticas, podrá resultar más fecundo. Esta es otra cosa. Bueno, dice que todo esto nos sirve para la fecundidad. Por aquí lo tengo porque lo había leído hace ratito. Exacto. Todo esto nos servirá para que la innovación sea más fecunda y más útil. Buscamos una innovación más fecunda y más útil. Multidisciplinaria. Y así como la filosofía de la ciencia y de la tecnología son estudios metacientíficos, porque estudian cuáles son las prácticas científicas y hacen unas reflexiones filosóficas acerca de ello, entonces, asimismo, la filosofía de la innovación se configura como una disciplina que hace reflexión filosófica sobre las innovaciones y ha de ser capaz de analizar los diversos tipos de innovación que efectivamente se producen y que además de aportar un método, como lo hizo Bacon o Leibniz, no hay que olvidar que tanto la filosofía de la ciencia como la filosofía de la tecnología poseen ya un cuerpo conceptual. Se trata de expandirlo y elaborar una filosofía de la innovación que en lugar de considerar los procesos de innovación con un misterio, como un misterio que están determinados por el azar, puedan ser comprendidos de una manera racional y, digamos, metodológica, como hicieron
estos filósofos que estuvimos mencionando, ¿no? Aristóteles también era muy metódico, Francis Bacon y Leibniz, estos tres que menciona en su artículo, son como filósofos que estructuran conceptualmente. Y él dice que así debe ser la reflexión acerca de las innovaciones. O sea, hace una reflexión sobre las innovaciones para que, lejos de ser misteriosas, sean entendidas de manera estructurada conceptualmente. Y con valores. O sea, lo voy a poner con el término técnico, es y axiológicamente. Es decir, estudiando los valores implicados en la innovación. Muy bien. Bueno, pues esta es la clase que yo preparé el día de hoy, que es como un poquito extra, siempre conocer al autor un poquito más. Y ahora voy a dejar de compartir la pantalla para conversar con ustedes de esto que yo les dije hoy, más lo que ustedes leyeron, que yo ya lo conozco bien, pues que quieren plantear o discutir. Por allí estaba Isaac en el chat queriendo comentar algo acerca del lenguaje. Entonces le voy a dar primero la palabra a él, porque ya como que lo tenía pendiente, y después Mari Carmen Lozano, que acaba de levantar la mano. Déjenme, voy hacia el chat y leo lo que decía Isaac y pues le damos la palabra. Pero dice que no tiene micrófono. Dice Isaac que quería comentar que sería bueno contrastar lo que dijo Echeverría respecto a las innovaciones en el lenguaje. Espérenme tantito porque me estoy ahogando. Podríamos decir que la lectura, básicamente, no, Isaac, no entiendo tus comentarios, los tienes que volver a escribir porque dice, los voy a leer textual, ¿eh? Solo quería comentar que sería bueno contrastar lo que comenta respecto del neutro en el lenguaje con la definición de Echeverría. ¿Quién comenta lo del neutro en el lenguaje? O sea, como que esa parte no entiendo bien. Y luego dices, de hecho, podríamos decir que la lectura es básicamente del punto 1 al 7. De las reglas de Leibniz, la lectura del capítulo 1, o sea, estoy perdidísima, Isaac. Entonces, por favor, en lo que redactas en el chat lo que nos querías comentar, le voy dando la palabra a Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues en la lectura hay dos cosas que me gustaría sobresaltar de lo que propone Echeverría, y es que, bueno, él establece que los conceptos de innovación son nuevos y además que no hay una historia de la innovación ni una filosofía de la innovación, por lo cual él se propone la tarea de ir buscando como estas, al estilo de Leibniz, justo reunir todas las definiciones que se pueden encontrar de innovación e ir generando una. Yo no sabía esto que nos comentaste, Fer, de que en el segundo capítulo ya propone una, pero es muy interesante esto que nos dices, que sí llega como a una definición, que también me parece que sería, como lo dijo en el capítulo, sería susceptible de cambio y que nosotros tenemos que aceptar esa postura, porque justamente conforme van avanzando las cosas, los conceptos van siendo para nosotros con sentido o sin sentido. Por ejemplo, él se hace la pregunta de ¿qué es nuevo? ¿Cómo de nuevo y para quién? Y es interesante porque hay ciertas cosas que hoy nos parecerían nuevas, pero fueron nuevas en el pasado y solamente tuvo una pequeña variación. Y entonces ahora nos parece nuevo algo que fue viejo, ¿no? Entonces, hay cosas también que para algunos es nuevo, pero para otros no. Entonces, tiene que haber estos dos elementos que serían la difusión y la percepción. O sea, que yo percibo y a mí me parece y lo acepto que es nuevo,
y por otro lado que estoy de boca en boca difundiendo esta novedad, ¿no? Esta innovación, que también hace esta distinción entre novedad e innovación en el texto. Me parece muy interesante que él detecte que algunas innovaciones no son intencionales. De hecho, son involuntarias y crecen en la incertidumbre. Simplemente llegamos como por, ¿cuál es esta palabra? Como por descubrimiento a ellas. Hay una palabra, no me acuerdo si es heurística o bueno, llegamos por descubrimiento a ellas y que algunas otras surgen por imitación. Entonces, esto es interesante en el sentido de que tendríamos que estar como muy perceptivos para saber qué innovaciones justamente, digamos que se decantan, ¿no? Que solitas ya naturalmente han transitado por la historia y que de repente nos llegan y nos parecen pues cosas nuevas. Esto que decías del lenguaje inclusivo y tal, me parece una súper innovación porque puede o no ser adecuado, ¿no? Puede o no corresponder a las reglas del lenguaje, pero lo que sí es un hecho es que está marcando una diferencia y las personas se preguntan el por qué, ¿no? El por qué hablar de todes, el por qué incluir. Y además te puedo no gustar y sin embargo puedes estar de acuerdo con la búsqueda de esta innovación, ¿no? Con la inclusión. Entonces, eso me pareció muy interesante que establecía las innovaciones lingüísticas, sociales, no me acuerdo qué otras dos, pero esto es muy, muy padre, muy bueno esto de capital, ¿no? De conceptos. Sí, muchas gracias, Mari Carmen. En efecto, habla de que algunas innovaciones no son intencionales y por eso puede incluir en su propuesta a las innovaciones en la naturaleza. Él dice que, por ejemplo, cuando los organismos empiezan a respirar, es como una innovación para la evolución de los animales, ¿no? Y pues esa pues no tiene una intención, la naturaleza, o sea, simplemente pues sucedió. Y esto que nos estabas comentando también me recordó otro punto importante a resaltar sobre el texto, que es que las innovaciones no son buenas per se o malas per se. Porque, pues, por ejemplo, con esto como del lenguaje o de lenguaje, sí, inclusivo o, no sé, como las innovaciones que estábamos viendo aquí en la filosofía, pues no es que fueran malas o que fueran buenas, o sea, siempre va a ser como subjetivo, o sea, dependiendo de quién lo analice y para quién tiene beneficios la innovación, pues entonces podremos hacer un análisis, ¿no? Pero no son como absolutamente buenas o absolutamente malas. Y lo que decías de la difusión también quisiera como resaltarlo, así como que a todos nos quede súper claro, que no cuenta como innovación a menos que tenga una implementación en un lugar y sirva para transformarlo, porque si hay una persona súper lista que está dentro de una cabaña inventando cosas, o sea, si Tesla se hubiera aislado y nunca nos hubiera dicho todos sus descubrimientos, pues esas no serían innovaciones, solo son innovaciones si salen de la cabaña y se implementan en algún lugar. Y eso que es una característica de las innovaciones para Echeverría sí se ve muy claramente en el ejemplo de Francis Bacon, que nos dice que, bueno, propone un método y después Galileo, Newton, Huygens, sí lo llevan a cabo y por eso se transforma la manera de hacer ciencia. Y a eso que sucedió con Galileo y con Newton se le llama la revolución científica, ¿no? Entonces, claro que transformó y hubo una implementación de esa innovación metodológica. Ya volvió a escribir Isaac en el chat, pero ahora con un poquito más de detalle, entonces lo voy a leer. Quería poner en contraste el asunto de todes con la definición que ofrece Echeverría, ya que me parece que toma la definición de otro lado a lo que podrían ser las operaciones conceptuales como las definiciones, sino que el eje que más me llama la atención es que lo que marca la innovación es la inclusión de un valor nuevo. Ok.
Esto me parece que conecta con Olive. Ah, de acuerdo, Isaac, sí, es verdad. O sea, si hay algo que está cambiando por algo, y es que está cambiando lo que valoramos, ¿no? Y eso es muy importante con lo que está pasando con el lenguaje, ¿no? O sea, ¿cuáles eran los valores que se reflejaban en las antiguas usanzas del lenguaje y qué valores queremos incluir con los cambios, ¿no? Creo que sí es una observación importante y que tiene relación también con lo que habíamos estado leyendo de León Olive, ciertamente. Y ya ahorita, escuchando a Mari Carmen y releyendo tu otro comentario, ya creo que yo entendí lo que decías, de que el capítulo 1 de Echeverría era como seguir los pasos de Leibniz respecto a las definiciones de innovación, porque justo, o sea, era así como, a ver, ¿qué definiciones existen? ¿Qué términos tienen esas definiciones? Vamos a compararlas, vamos a relacionarlas, ¿no? Vamos a analizarlas de nuevo. ¿Qué errores se pudieron cometer? Entonces, ciertamente parece haber aplicado las reglas de Leibniz a la propia definición de innovación en ese capítulo. Muy bien, dice que sí que eso quería decir. No, pues bueno, ya, ahora sí ya agarré la otra. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Nos quedan 10 minutitos y si no, pues aprovecharíamos para estirar las piernas, tomar agua y tomar la siguiente clase. No sé si ustedes tienen clase de 8 a 9, digo de 7 a 8. ¿Sí o no? Mari Carmen sí tiene. Yo doy también clase, ahorita de 7 a 8 y los martes de 8 a 9. Entonces, bueno, pues antes de despedirnos, algo más que quieran comentar, que les haya gustado, disgustado, interesado de la lectura, dudas sobre los reportes. Para hoy se entrega el reporte de la primera unidad, que engloba las primeras 3 lecturas. Tienen hasta las 12 de la noche para subirlo. Yo les voy a dar retroalimentación en la clase que va a ser dedicado a la retroalimentación. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Isaac, primero Aguilar y luego García. Levantó la mano. Adelante. Bueno, igual es parte como de los comentarios que pondré en mi reporte, pero me llamaba la atención. En este sentido, esto que dicen del lenguaje, bueno, desde la lectura del IBE, se nota como esto, por ejemplo, en este sentido que decían del lenguaje inclusivo, no está, pues es algo que va, ¿cómo decirlo? Que no se separa de una cuestión ética, o sea, que va más como, va más allá de un simple, pues sí, modificar de cómo nombramos las cosas. Y algo que veo como eje en las lecturas en general son pues una cuestión axiológica, o sea, de valores más allá de como de objetivos bien predeterminados. También noté esta cuestión como de la incertidumbre, a pesar de que en la ciencia muchas veces quizá en una cuestión pues igual y supondría que para fuera de la ciencia, yo supondría que dentro de los científicos sí tienen bien contemplada esta situación, por tener una formación también un tanto filosófica o de filosofía de la ciencia, pero al exterior a veces se puede contemplar, o por lo que se oye así en el sentido común, como de pareciera que para la ciencia no hay incertidumbre, y aquí lo plantean de una manera, me parece, como muy clara, y cómo estos conceptos no son inamovibles, sino son, evolucionan, ¿no? De hecho, algo, no me acuerdo ni en qué texto, pero ya los mezclo un poco, pero contemplaban que esto no podía ser definitivo, ¿no? De igual manera pues como el mismo método, es algo que se contempla hasta ahí y para trabajar con ello, pero no quita que siga que se siga investigando, que se siga proponiendo, ¿no? Entonces hay como una correspondencia, vamos, no está como apartada, ¿no? Esta ciencia de lo que ocurre socialmente hablando, ¿no? Me parece necesario, como lo dice León Olive, es, es, es pues una necesidad ética de hacer público. Una de las citas que me gustó, de las que me gustó, era que
saber, creo que bueno, no recuerdo bien exacto, pero el saber científico o tecnocientífico tenía que ser un bien público. O sea, eso es así como conclusión, ¿no? Sí, muchas gracias, Isaac. Pues en efecto, con esta lectura ya terminamos la unidad de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es el área de la filosofía de la ciencia que se dedica como a resaltar estas relaciones, ¿no? O sea, que la ciencia no es una producción de conocimiento nada más por el amor al conocimiento, sino que tiene un impacto en la sociedad y es pagada por esa sociedad, ¿no? Entonces, es importante hacer este tipo como de reflexiones de qué beneficios tiene para ellos y qué innovaciones se implementan y por qué y qué valores éticos están por ahí implicados y demás, ¿no? Entonces, sí, está bien. Muchas gracias por la reflexión como ya sobre los diferentes textos. Voy a dejar primero hablar Ernesto, porque el otro Isaac nos comentó que no tenía micrófono y ya vi que quiere ver lo del regreso a las aulas, entonces mejor, Ernesto, tu comentario es sobre el texto o sobre... Hola, ¿sí me escuchan? Hola, Sí, hola. hola. Bueno, yo nada más quería compartir que este texto, la primera vez que lo leí y ahora, pues siempre me ha parecido como una cosa muy curiosa, ¿no? Porque en efecto está atravesado por el resto, o sea, por temáticas del resto de las lecturas que hicimos en convergencia, pues, con los problemas contemporáneos, inscrito en problemáticas muy específicas, pero tal vez la visión que me hace ruido es precisamente esta idea que plantea el autor de que la filosofía nunca se ha ocupado de la innovación, ¿no? Y más bien, pues pienso que la filosofía se ocupó de la innovación en un sentido en el que no era tecnocrático, no era científico o tecnológico, sino precisamente en términos ontológicos, ¿no? O sea, pienso, ya mencionaron por ahí a Leibniz, pero pienso también en el propio Deleuze o en el propio Bergson, ¿sí? Que también se preocupa en la evolución creadora del tema de propiedades emergentes, ¿no? Pero no en términos en los que este texto los aborda. Y eso siempre me ha dado ñáñaras, se dice coloquialmente. Sí. Porque sí es muy, siento que habla desde una posición, voy a decirlo así, neoliberal, ¿sabes? O sea, como inscrito en un marco de interpretación de la filosofía para una utilidad. Y mira, yo, bueno, te dejo terminar y ahorita te digo mi... No, pues sería todo. Igual te quiero escuchar. Sí, es que a mí me pasa a veces con los europeos que siento que hablan desde su marco como tiene que ser, ¿no? O sea, no se puede como de otra manera. Pero, por ejemplo, en Echeverría, que he leído pues ya varios textos y luego lo he visto en conferencias y todo, o sea, creo que está criticando como a estas nociones de utilidad, productividad, como del capitalismo, ¿no? Y más bien quiere eso, pues como nos decía Isaac Aguilar, que la ciencia sea un bien para todos. Entonces, en ese sentido, pues siento empatía hacia su postura. Pero sí me pasa, o sea que a veces, bueno, percibo, y bueno, porque yo hice mi doctorado en España, ¿no? Entonces estuve 5 años interactuando con un grupo de investigación. Y por ejemplo, respecto al pluralismo, que es relevante para nuestra unidad temática, lo de León Oliver, ellos decían, no, o sea, el mundo es de una manera y se tiene que entender de una manera y tenemos que llegar a una verdad. Y bueno, claro que hay muchas maneras equivocadas de entenderlo, pero hay una que va a ser como la buena, ¿no? Yo les decía, no. Pero, o sea, no sé cómo,
yo sí siento que el hecho de ser latinoamericanos y de entender la inteligencia brutal de los mayas nos permite decir así como, no, espérense, ¿no? O sea, hay otras maneras que igual estaban hasta mejor que el calendario gregoriano, ¿no? Y que sí podemos como defender con un poco más de radicalidad la diversidad de verdades igualmente valiosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podría decir yo, ¿no? O sea, respecto a lo que decías, como que Echeverría te parecía como un poco hablando desde una sociedad muy desarrollada. Además, dentro de España, él vive en San Sebastián, que es un lugar todavía más privilegiado que otras zonas de España. Y claro que los desarrollos tecnológicos y que las políticas públicas se pueden implementar y funcionan muy bien en una sociedad muy controlada, ¿no? Entonces, bueno, o sea, controlada en el sentido de que pues hay muchos problemas sociales que ya están resueltos, un alto nivel educativo, entonces, claro, cuando allí proponen vamos a separar la basura, pues funciona súper bien, ¿no? Pero bueno, solo como que es todo lo que puedo comentar respecto a desde dónde escribe Echeverría, y por supuesto no simplificando que vive nada más en su pueblito y no ha visto nada más. Ha venido muchas veces a Latinoamérica, interactuó muchas veces con León Olivé y con muchos filósofos de nuestro continente. Por ahí Claro, creo sí, que ya. sí, sí, esa observación me parece, o sea, como muy pertinente, ¿no? O sea, porque a pesar de que la idea o el concepto de innovación tienda hacia una mejora de la sociedad, no deja de enmarcarse en un contexto con condiciones muy específicas de carácter económico y político. Y eso es lo que huele mucho a hombre blanco occidental. Bueno, pues hay que aplicar, ¿no? Aplicar los conceptos. Digo, León Olivé es mexicano, bueno, era mexicano, pero yo creo que su concepto de pluralismo que nos proponen estas lecturas que hicimos, pues tienen como mucha potencia, y también hay que No, sí. ver, ¿no? Que nos Sí. sirve Sí, de... no, la queja no es contra León Olivé, sino Es que también es bravo, pero bueno. Sí, Pero sí, sí, veo que es más hacia me- Echeverría, ¿no? Ajá. sí, exacto. De acuerdo, Ernesto. Bueno, ya son las 7 de la noche, entonces sí ya le voy a responder a Isaac García, que dice que qué onda con el regreso a las aulas la próxima semana. Por favor, vean en el Classroom una infografía muy detallada que les publiqué, y también hice un video explicándola, pero básicamente lo que va a pasar es que vamos a ir una semana sí y una no. La próxima semana nos toca ir a clases presenciales, a los salones que están allí indicados en los horarios ordinarios, ¿sale? Y la siguiente no, y así sucesivamente. Profesora, ¿Sí? doctora Fernanda, yo le comentaba al principio que que estoy en Guanajuato. Entonces, Sí. no sé si voy a poder seguir tomando la clase en línea. O sea, digo, sí puedo ir algunas veces, pero ahora mismo no, no contaba con asistir la próxima, pero quería saber si podía tomar la clase en línea, como había usted señalado